Ahora sí, todos sabemos que es un carrito de supermercado. Algunos hasta nos hemos trepado en él, tal vez ya siendo grandes. Entonces, imagínense que ustedes van a un supermercado y encuentran un carrito ahí. Por simple intuición, sin nada de matemática ni física, si yo quiero que el carrito se mueva, ¿qué tengo que hacerle? ¿Qué tengo que hacerle al carrito para que se mueva? No tiene nada que ver con matemática ni física. Fíjese, quiero que se mueva el carrito, ¿qué tengo que hacerle? Acepto respuestas habladas. Edward. Empujarlo, eso. Muy bien, Edward. En dieta 13. Empujarlo, ¿sí o no? Si yo quiero que se mueva, tengo que empujarlo, ¿verdad? Y al empujarlo, sí o no que yo le estoy aplicando, ¿qué cosa? Ahora sí ya vamos a meterle un poquito de física. Al empujarlo, ¿qué le estoy yo aplicando al carrito? ¿Qué le estoy imprimiendo? ¿Qué le estoy aplicando? ¿Qué le estoy ejerciendo? Angeline. Fuerza, correcto, señorita Alvarado. Le estoy aplicando una fuerza. Muy bien. Eso nos lleva a, el año pasado la vimos, si ustedes no se recuerdan, a la famosa segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Me dice lo siguiente. Si yo empiezo a empujar algo, este algo va a empezar a moverse. Es bastante intuitivo. Si yo empiezo a empujar un carrito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a moverse. La física newtoniana, la física clásica me dice algo. Y quiero que me respondan una pregunta. Entonces ya vimos que si empieza a empujarlo poquito a poquito, empezará a moverse. Pero si yo quiero que el carro vaya muy, muy rápido, ¿qué tengo que hacer yo como persona? ¿Qué tengo que hacer si quiero que el carrito vaya muy, muy, muy rápido? Thaís. ¿Mandé? Correr. Es verdad que yo tengo que correr, pero yo al carrito, ¿qué tengo que hacerle? Porque si yo corro y no estoy con el carrito, no pasará nada. Empujarlo, ¿verdad? Seguir empujándolo y tal vez con más fuerza. Correcto, Thaís. Muy bien. ¿Sí o no? Si yo lo empujo más y más y más y más y más fuerte, el carrito va a ir más y más y más y más y más y más rápido. Eso es lo que me dice la ley de Newton. Si la fuerza va aumentando, la aceleración y por ende la velocidad con la que lleva va aumentando. Son directamente proporcionales. Mientras más empuje un carro de supermercado o cualquier cosa, más va a acelerarse. Fíjense que este de aquí ni lo topamos en física clásica, no lo topamos. Pero en física relativista ya lo vamos a topar. Pero regresemos a esta idea. Empujo un carro, empujo, y seguirá, y su velocidad irá aumentando la velocidad. La pregunta es, y aquí quiero que ustedes me den su respuesta. Yo puedo, quitémonos a un lado las limitaciones físicas. Si yo le ejerzo una fuerza infinita, es decir, sigo empujándolo infinitamente, más y más y más, lograré tener una aceleración y por lo tanto una velocidad infinita. ¿Qué piensan ustedes? Y esto tiene que ver mucho con uno de los postulados de la relatividad especial que vimos. Ya vimos que si más empujo un carro, más va a acelerar. Entonces, si yo lo empujo de manera infinita,
o una fuerza infinitamente mayor, lograré tener una aceleración y por ende una velocidad infinitamente grande. Ariana. Yo digo que sí, porque la fuerza y la aceleración son proporcionales. Ya, matemáticamente pareciera que sí, porque si esta crece hacia el infinito, esta también crece hacia el infinito. Pero la relatividad no nos lo permite, porque en la relatividad yo les expliqué que hay un límite. ¿Quién se acuerda cuál es ese límite? Una señal de stop. Hasta aquí puedes llegar. Y la hemos trabajado, hace un ratito la trabajamos. ¿Cuál es ese límite, Edward? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. El universo te dice, ojo, tú puedes hacerlo cuanto quieras, pero esto, jamás llegarás a esto. Porque la velocidad de la luz es un límite universal. Por más fuerza que yo añada, la aceleración seguirá aumentando, pero jamás llegará ni a la velocidad de la luz, peor aún sobrepasarla. La física newtoniana se queda muy corta en esto, se queda muy corta, no nos explica esto, pero la física relativista sí nos lo explica. Y viene ahora el porqué. Fíjense en la física newtoniana, fíjense en la masa. La masa no ha cambiado. La masa al inicio, cuando recién lo estoy empujando, es la misma masa cuando empiezo a acelerar. Es la misma masa. Pero cuando nos acercamos a este límite, a esta luz roja, por así decirlo, la relatividad empieza a ser de las suyas. Y pasa algo interesante. Y lo que hace imposible esto. Y es que en relatividad, como ya hemos visto, las longitudes y el tiempo son relativos. Y la masa también es relativa. Y esto es interesantísimo. Y esto, aquí viene ya un tema muy interesante que analizar. En relatividad general, cuando un objeto empieza a acercarse a velocidades de la luz, su masa empieza a hacerse más y más grande. Empieza a hacerse más grande. Y si algo tiene mucha masa, es mucho más pesado de mover, ¿sí o no? La masa, como ya vimos el año pasado, está relacionado a la inercia. Y la inercia es qué tan difícil es mover algo. Es fácil mover un carrito de supermercado. Es imposible mover un edificio. Debido a la relatividad general, a medida que va aumentando la velocidad, la masa empieza a hacerse más grande, de tal manera que se hace imposible moverla. Es decir, que si yo tuviese un carrito en este momento y quisiera acercarme, digamos, al 80% de la velocidad de la luz, este carrito yo no lo puedo empujar fácilmente. Este carrito puede llegar a pesar tanto como un planeta. O tal vez exageré, pero muy grande. Muy grande. Por eso es que no puedo llegar a velocidades altas porque va a ser de pasar a mover un carrito a mover tal vez un camión. Va a ser muy difícil. Entonces, la idea es la siguiente. Idea importante. Mientras nos acercamos a C, siéndose la velocidad de la luz, la masa empieza a aumentar. Pero queda una pregunta. Y tiene que ver con esto. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que la masa aumenta? Regresemos al ejemplo del carrito. Si el carrito empieza a moverse a velocidades, bueno, digamos que el carrito estamos normales. El carrito tendrá un número de átomos, un número de partículas que la conforman. Y cuando yo estoy viajando a la velocidad de la luz, o muy cerca de esa velocidad, el carrito sigue con esa misma cantidad de átomos. No se le han aumentado átomos,
No le he puesto ningún peso. No le he hecho nada. El carrito es el mismo. ¿Cómo es posible que la masa inicial y la masa cuando aumenten, cómo es que aumenta la masa si el carro es el mismo? Véanlo de esta manera. Estoy diciendo o estamos diciendo que la relatividad dice, ok, mientras más te acercas a la velocidad de la luz, tu masa crece. Empiezas a tener la masa de un camión. Pero ¿cómo pasa esto? Si el carrito sigue siendo el mismo. Es el mismo carrito, el mismo. No le he cambiado nada, no le he metido nada. Es el mismo carro. Es el mismo. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que el mismo carro, estando quieto, va a pesar miles de veces más que un carro moviéndose? ¿Cómo si es el mismo carro? No tiene sentido. Eso es lo que me establece este tema que está aquí. Relación masa y energía. Y es que aunque parezca raro, y esto es lo que Albert Einstein se notó, bueno, que lo hicieron otros físicos antes, es que la masa sigue igual. La masa seguirá igual. El carrito seguirá el mismo. Por así decirlo, la masa es igual a la masa inicial. Sí, esta es la masa, vamos a decir, cuando empieza a acercarse a muchas velocidades, va a ser igual. Pero va a añadírsele algo que es lo que hace que sea mucho más grande. Y ese algo, niños, se llama energía. Energía. Especialmente la energía cinética. El año pasado nosotros vimos que si un niño corre mucho, decimos que tiene mucha energía. Y si un niño va muy lento, decimos que tiene poca energía. Esta energía del movimiento se la conoce como energía cinética. La estudiamos en su momento. Y también la gravitacional, pero me enfoco en esta. Si ustedes se acuerdan, esto era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Al cuadrado. ¿Sí o no? Mientras más un niño corre, un carro, un caballo, más energía cinética tendrá. Entonces la relatividad me está diciendo que mientras yo más me acerque a la velocidad de la luz, tendré mucha más energía cinética. Mucha, porque estoy corriendo rapidísimo. Y de alguna manera, esta energía, niños, está contribuyendo a que la masa aumente. Esta energía está haciendo que el objeto se haga más y más pesado. Es raro, porque nosotros tendemos a pensar que la masa es algo tangible. Por ejemplo, este objeto que está aquí tiene masa. Un teléfono tiene masa. Sin embargo, a velocidades muy grandes, la energía cinética empieza a ser de las suyas y empieza poco a poco a meterse o a sumarse a la masa. Esto es lo que hace que la masa crezca. No es que le hemos aumentado átomos, no es que le hemos puesto cosas al carrito, no es que el carrito se ha hecho el doble, el triple de grande. Es que la energía que lleva, debido a la velocidad tan alta, empieza a pesarle, por así decirlo. Y de importante, la energía empieza a contribuir a que la masa aumente. Esa es la famosísima relación masa-energía. Como si fuesen dos caras de una misma moneda, como si yo pudiese intercambiar una por la otra. Yo puedo tener masa y puedo intercambiarla por energía. O yo puedo tener energía y puedo intercambiarla por masa. Son dos cosas que están mezcladas entre sí. Y la fórmula que me determina eso es la famosísima fórmula de Newton, de Einstein. E es igual a mc al cuadrado. La energía que tiene un sistema o un objeto es igual a la masa que lleva por la velocidad de la luz al cuadrado.
Entonces masa y energía son equivalentes. Es raro, sí, porque masa es cosas que tocamos. Energía es ese combustible que nos ayuda a seguir, pero son equivalentes. Una puede ser descrita como la otra. Entonces, es raro honestamente, sí, pero eso es lo maravilloso de la física. La energía empieza literal a hacer que sea más pesada la masa a medida que aumenta su velocidad. Por eso es que pueden ser, es lo que pasa, lo que ahorita expliqué. ¿Estoy grabando? Sí. Bueno. Entonces, antes de estudiar esta fórmula a profundidad, vamos a regresar a la masa, ¿verdad? Entonces, quiero calcular esa masa cuando ya llego a velocidades muy altas. ¿Qué tanto la masa ha variado? La fórmula es bastante sencilla. Factor de Lorentz por la masa en reposo. Esta es la masa original, la que tenía el carrito cuando no lo estaba tocando. Esta es la fórmula. Y si ustedes se acuerdan, esto es igual a raíz cuadrada de 1. Miren que este factor de Lorentz lo hemos visto en 3 ecuaciones, así que es popular este factor. La velocidad que llevo dividido por la luz al cuadrado. Entonces, si yo quisiera saber qué tanto mi masa aumentó o varió, con esto lo tengo. Con esto lo tengo. Es muy similar a la de la longitud. La masa va también a expandirse a dilatarse o a expandirse. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esto ya es física ya un poco más avanzada, por eso quiero ir despacio. Entonces, regresemos a esta que está aquí. La energía que tiene un sistema va a ser igual a la masa que lleva cuando viaja a la velocidad del cuadrado. Pero también hay que sumarle la masa al origen, cuando está quieto. Porque la energía es la mezcla de los dos. Cuando está viajando a velocidades muy, muy altas y cuando está quieto. Esas son las dos. Y eso nos lleva a la siguiente fórmula. Esta que está aquí. La variación de masa. ¿Qué tanto masa cambió? No es nada más que la energía que lleva el sistema dividido para la velocidad al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado. ¿Verdad? Esto dice, ok, si yo quiero saber qué tanto cambió la masa, digamos, pasó de 10 kilogramos a 60 kilogramos. Si yo quiero saber cuánto cambió, qué tanto cambió la masa, es la energía que lleva dividido para la velocidad de la luz al cuadrado. Voy a anotar qué es esto. La variación de la masa, es decir, qué tanto cambió, es igual a la energía dividido para la velocidad de la luz al cuadrado. Aquí esto está elevado, solo que no le puedo poner elevado ahorita. Entonces ustedes acaban de ver que la masa y la energía son equivalentes. Una puede convertirse en la otra. Interesante eso. La masa puede convertirse en energía. Y la energía también puede convertirse en masa. Es raro, pero así pasa. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo que lo explica también bastante bonito. Y tiene que ver con la famosa fisión nuclear. Fisión nuclear. Entonces, todos sabemos lo que son los átomos. Esas cosas que nos conforman y de las que estamos hechos. ¿Verdad? Supongamos que hay un átomo de uranio. Un átomo de uranio. Un átomo de uranio, si ustedes se acuerdan de química, es un átomo radioactivo. Radioactivo. Átomo de uranio. Voy a dibujarlo. Lo estoy dibujando todo raro, pero así es. Este átomo de uranio es un átomo de uranio 235. Este 235, eso es
un isótopo. No voy a explicarles qué es eso porque no viene el caso. Pero ustedes créanme que esto es un átomo que, como pueden ver, tiene muchas bolitas. Muchas bolitas, por así decirlo. Un átomo que tiene muchas bolitas. Estas bolitas son los famosos protones, que ya los hemos visto, y los famosos neutrones. ¿Verdad? Tiene muchos. Entonces, si un neutrón se acerca a una velocidad muy grande y choca con este isótopo o con este uranio, ¿qué le va a hacer? Lo va a romper y lo va a fragmentar. Lo va a romper en dos átomos más pequeños. Uno de otro elemento. Así es como se crean o se hacen distintos elementos en la naturaleza. Uno va a ser de un material, de un átomo que se llama Krypton, como el planeta de Superman, Krypton 91. Y otro va a ser el de bario 142. Son isótopos. No se maten pensando qué es esto, solo véanlo. Bario 142. Entonces, tengo mi elemento uranio. Cuando un neutrón va y lo choca, lo va a romper y lo va a fragmentar en dos. Uno de Krypton, otro de bario y finalmente en tres neutrones. Neutrón 1, neutrón 2, neutrón 3. Todo esto sale cuando se rompe el átomo de uranio, ¿verdad? Todo esto sale, se rompe. Este que está aquí ya no existe y se rompió en estas cuatro cositas. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí. Entonces, fíjense cómo aquí entra lo de EMC al cuadrado. Este átomo va a tener una masa original, vamos a decirle, estado quieto. Si esto se dividió en 1, 2, 3, 4, 5 partes, lo lógico es pensar que si yo la sumo las 5 masas, me daría igual a la de acá. Suponiendo que esto vale 50. Si yo se dividirá en 10, 10, 10, 10, 10. O de distintas maneras, pero que sumen 50. ¿Sí o no? Es lo lógico. Si yo tengo una libra de arroz y la divido en 4 pedacitos, cada una tendrá un cuarto de libra, un cuarto de libra, un cuarto de libra, un cuarto de libra. ¿Sí o no? Es lo lógico. Si divido algo en una cantidad de partes y sumo esas partes, me debe dar la masa original. ¿Sí o no? Eso es lo que intuimos lógicamente. Pero aquí no pasa esto. Si yo sumo la masa del kriptón, la masa de los neutrones y la masa del bario, la sumo, no me va a dar la masa original. No me la va a dar. Va a ser menor, es decir, esta va a ser mayor que esta. Va a ser menor. Y aquí pierde sentido. ¿Por qué si estos 5 nacen de esto? Si yo los sumo, los vuelvo a meter, por así decirlo, debería tener la misma masa. Pero me está diciendo que esta masa es mayor, es decir, hay un pedacito que se ha perdido. Que si lo sumo a esto, ahí sí se completa. ¿Dónde está ese pedacito? Ese pedacito está en la energía que se libera al romper este átomo. Esto se conoce como fisión nuclear, cuando un átomo se rompe. Esto lo estudiaremos más adelante en otro capítulo, en otro tema. Pero cuando se rompe existe tanta fuerza que los mantiene unidos que cuando se rompe se libera energía. Energía se libera. Los átomos que están aquí, perdón, los protones que están aquí están tan pegados, que cuando se rompen liberan energía. Y como estamos viendo, E es igual a mc al cuadrado. Así que parte de esta energía
se ha convertido en masa. Y eso es lo que me falta. Parte de la masa que estaba aquí se convirtió en energía, mejor dicho. Parte de la masa que estaba por aquí metida se convirtió y se fue como energía. Energía radioactiva, mejor dicho. Por eso es que yo al sumar lo que me sobró, esta y esta, no me da la masa original, no me da. Porque hay un pedacito que se convirtió en energía. Energía. Entonces podemos decir lo siguiente, lo voy a escribir acá. La masa del uranio 235 va a ser igual a la masa del kriptón 91, el de arriba, más la masa del bario 142, el de abajo, 142, más la masa del neutrón 1, más la masa del neutrón 2, más la masa del neutrón 3 y energía. Un pedacito se fue como energía. Entonces, no es solo lo tangible, lo material. Hubo un pedacito de masa que se fue como energía. Porque como estamos viendo, la masa y la energía son dos cosas equivalentes. Equivalentes. Preguntas. Si esto no se entendió bien, pueden revisarlo más detenidamente. Este tema es bien bonito. Bien bonito. Pero sí requiere que hay que pensarlo muy, pero muy bien. Ok. Si no hay preguntas, Angeline, dígame. Entonces, mister, lo que acaba de poner ahí, masa de, bueno, lo que está ahí, es para saber lo que se convirtió en energía, ¿verdad? Correcto, nosotros pudiésemos calcular cuánta energía si despejamos, restamos las masas de esta con la original y yo sé cuánta energía tiene. Pudiésemos hacer eso. No es el objetivo de este tema, pero se puede hacer, es una buena acotación. Vamos a ver ahora sí un ejercicio que plantea esto y van a ver que los ejercicios no son tan complicados en realidad. No vamos a analizar fisiones nucleares por si acaso, no vamos a hacer esto por si acaso. Esto es solo para que vean cómo se hace, por si acaso. Ese tema lo voy a abordar lo voy a abordar más luego, Samantha. Hay un tema que, uno de los últimos temas, que creo que aquí lo tengo. Aquí está. Ahí voy a ir, aquí está. Reacciones nucleares, semana 6. Ahí voy a hablar de la fisión nuclear y de la fusión nuclear, porque sí tienen variaciones, pero eso lo quiero abordar en esa semana. Ahí sí lo voy a abordar detalladamente. Pero por ahora quedémonos con la idea de que ambas expulsan energía. Pero buena pregunta, la tomaré en cuenta y la explicaré en su momento. Ahora sí, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hablar de nuestra querida estrella más cercana, el Sol. Todos sabemos el Sol, lo vemos ahorita, bueno, ahorita no hay solar. El Sol. El Sol. Qué lindo es el Sol. No lo miren de cerca nada más. Entonces, el Sol irradia energía. Eso creo que es bastante obvio. Nosotros vivimos gracias a la energía que irradia el Sol. Todos los días irradia una montón de energía. Entonces, la energía que irradia el Sol se puede utilizar o se puede calcular con la fórmula de equivalencia masa-energía. Los científicos creen que la energía que recibimos del Sol, tiene su origen en reacciones nucleares, los átomos que están internamente en el Sol. Por ejemplo, 4 átomos de hidrógeno, el átomo más simple, átomo de hidrógeno, átomo de hidrógeno, átomo de hidrógeno y átomo de hidrógeno. Entonces los científicos creen que cuando 4 átomos de hidrógeno se unen por presión y por gravedad, forman un átomo de helio. Un átomo de helio. O sea, estos 4, mediante muchas cosas,
perdón, dan como resultado un átomo de helio. Si 4 átomos de hidrógeno se unen, forman un solo átomo de helio. Entonces, dada esa idea, nos da el siguiente dato este ejercicio. Todos los segundos el Sol emite una energía 3.9 por 10 a la 26 julios por segundo. Julios es una unidad de energía, joules o julios. Cada segundo el Sol emite esta monstruosidad, 3.9 seguido de 26 ceros. Sin embargo, como ya estamos viendo, cuando se emite energía, parte de la masa del Sol, digamos este pedacito de Sol, se está convirtiendo en energía. Parte de la masa del Sol, cada vez que hace esto de emitir parte de la masa del Sol, se transforma en energía. Y obviamente el Sol empieza a perder masa. El Sol empieza a perder masa, su masa empieza a disminuir. Poco a poco, debido a que expulsa energía. Esa energía va llevándose masa, por así decirlo. Entonces lo que nos pide calcular es, ok, calcúlenme cuánta masa pierde el Sol. ¿Cuánta masa perdida en un año? Ok, quiero saber cuánta masa pierde el Sol en un año. Recuerden que esta masa la pierde porque la transforma en energía, que es la energía que nosotros recibimos y con la que vivimos. Y esto se debe a esto que está aquí, a este proceso del hidrógeno y el helio. Entonces, vamos a ver cuánto es. Decimos que la energía que emite, voy a dibujarlo bonito. Son 3.9 por 10 a la 26 joules por segundo. Cada segundo, en un segundo, es esta unidad. Entonces quiero saber, ok, ¿cuánto se da en un año? ¿Cuánta energía libera en un año? Esto aquí ya me da un dato del ejercicio. Hay 3.2 por 10 a las 7 segundos en un año. Esta es la cantidad de segundos en un año. 3.2 por 10 a las 7 segundos. 3.2 o 32 millones de segundos en un año. Entonces, si yo quiero calcular cuánta energía libera el Sol en un año, tengo que multiplicar estos dos valores. 3.9 por 10 a la 26 por esta cantidad. ¿Por qué? Porque segundos se me va con segundos y me va a dar una cantidad bestial. 1.25 por 10 a la 34 julios. Esta es la cantidad de energía que el Sol emite en un año. Energía que el Sol emite en un año. Es una barbaridad. Es hartísima energía. Claro, no toda esa nos llega. Mucha se pierde y se transforma en radiación cosmológica o no nos llega a nosotros. Pero es una cantidad bestial de energía. Entonces, ahora quiero saber, ok, esta es la energía que emite el Sol. Yo sé que la masa del Sol se va a ir en esta energía. Quiero saber ahora cuánta masa habrá perdido. Y para ello utilizo esta fórmula. Bueno, en realidad la que está aquí arribita. Esta que está aquí. La variación de la masa, ¿qué tanto cambió? Es igual a lo que está aquí. ¿Ok? Es esta que está aquí. La variación de la masa, ¿qué tanto cambió su masa? ¿Qué tanta masa perdió? Es igual a la energía
dividido para la velocidad de la luz. ¿Cuánta energía es? 1.25 por 10 a la 34 julios. Velocidad de la luz, 3 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 6. Sí, al cuadrado. Ahí está. Bueno, me olvidé poner las unidades. Metros sobre segundos al cuadrado. Fíjense qué es lo que estoy calculando. Esta fórmula que está aquí me dice, ok, ¿cuánta masa perdió? ¿Cuánta masa perdió? La energía que emite y la velocidad de la luz. Ok, calculemos eso. Nos vamos a nuestra calculadora y esto nos da 1.25 por 10 elevado a la 34 dividido para 3 por 10 elevado a la 6 y todo esto elevado al cuadrado. Al cuadrado. Ah, ahí está. Entonces todo esto sería igual a 1.39 por 10 elevado a la 21 kilogramos. Sí. Masa igual a sí, kilogramos. Kilogramos. Correcto, está bien. Eso significa, niños, que cada año, el Sol pierde esta monstruosidad de kilogramos en... Pierde esa cantidad. La va perdiendo. Cada año va perdiendo esa cantidad de kilogramos. Va disminuyendo, ¿verdad? Llegará un punto en el que el Sol se va a hacer más pequeño y por gravedad va a colapsar sobre sí mismo. Habrá perdido mucho. Claro, faltan decenas de miles de millones de años para eso. Y no sabemos qué le pasará al Sol después. Bueno, sí sabemos qué va a pasar, pero es adelantarnos muchos años aún. Esperemos a que llegue ese momento. Entonces, de esa manera se calcula cuánta masa habrá perdido nuestro querido Sol en un año. Entonces, eso sería todo por mi parte. ¿Alguna pregunta antes de finalizar? Voy a resolver uno que otro ejercicio en la grabación. La grabación que haré va a durar, que será unos 15 minutos en las que resuelva otros ejercicios y con eso terminaría. Entonces, a manera de resumen de esta clase, masa y energía son equivalentes. Cuando algo aumenta velocidades de la luz, su masa va a aumentar. ¿Por qué? Porque la energía está contribuyendo a que aumente. La energía empieza a contribuir a que la masa aumente. Y yo puedo calcular esa variación de energía con esta fórmula. ¿Qué tanto crece esta fórmula? ¿Verdad? Si yo quiero saber que la diferencia en las masas es solo eso. Masa inicial, masa final es así, ¿verdad? De esta manera. Y el Sol, cuando emite energía, va perdiendo masa poco a poco. Va perdiendo masa poco a poco. Y así la hemos calculado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? Listo. Entonces, si no hay nada más que añadir, con eso finalizamos.